El movimiento de mujeres empuja grandes cambios en todo el mundo, pero falta mucho. Las barreras de acceso a los espacios de decisión todavía permanecen y los techos de cristal a veces parecen de concreto. En los directorios de las grandes empresas privadas, las mujeres son por lejos la minoría. Y de esas poquísimas mujeres poderosas, son aún menos las que están preocupadas por la brecha de género. Lideresas trae las voces de 8 mujeres en altos puestos ejecutivos de grandes compañías. ¿Qué obstáculos reconocen en su trayectoria laboral por razones de género? ¿Por qué son necesarias las acciones afirmativas? Las pocas que acceden a espacios de poder, ¿tienen responsabilidad de abrir puertas para más mujeres? ¿Cómo es un liderazgo femenino? ¿Cuándo y por qué empezaron a mirar la realidad con perspectiva de género? ¿Qué hacen para evitar el pinkwashing? ¿Se identifican como feministas? ¿Cuáles son las acciones necesarias para achicar la brecha de género? Las mujeres ¿pueden ser ambiciosas sin sentirse culpables o ser mal miradas? Reconocer los privilegios, ¿es un modo de generar mayores oportunidades para todas? Yo les pregunto. ¿Y ellas? Responden. Carolina Castro es politóloga recibida en la UBA. En 2002 comenzó a trabajar en Industrias Guidi, la empresa familiar de autopartes liderada por su madre, en donde llegó al directorio en 2019. Soy Carolina Castro, soy empresaria industrial, dirijo junto a mi hermano y mi madre una empresa autopartista familiar que se llama Industrias Guidi. Hizo incursiones en la política y fue la primera mujer en integrar el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. En su libro Rompimos el Cristal, Carolina entrevistó a 18 mujeres destacadas en distintos ámbitos de la vida argentina. Ahí se pregunta y les pregunta cómo hicieron para ocupar espacios de decisión en lugares tradicionalmente masculinos. Algo sobre lo que empezó a reflexionar al calor del Ni Una Menos y de la Marea Verde. Empleamos casi 600 personas en 2 plantas industriales y en una de esas plantas industriales empleamos un 40% de mujeres operarias metalúrgicas. En 2015, cuenta ella misma, empezó a reconocerse feminista. Carolina, en tu trayectoria laboral hay un hito que tiene que ver con, hay varios, pero digo, hay uno que voy a traer ahora que tiene que ver con que fuiste la primera mujer en el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Y la pregunta es ¿qué significó para vos estar ahí y qué te parece que significó para otras mujeres estar ahí y estar en las fotos también, ¿no? Hace unos años la UIA cumplió 130 años, más o menos 132, no sé, ya pierdo la cuenta, es una entidad como muy centenaria de la Argentina y había operado toda esa historia institucional sin mujeres en las mesas de decisión, digamos. Había mujeres participando, pero capaz no en espacios como bien de decisión. Y yo venía participando en la UIA desde hacía 8 años, cuando eso sucedió, desde el área joven, digamos, desde lo que fue el semillero, lo que se llama el semillero de dirigentes de la UIA. De hecho, fui parte del grupo fundador de UIA Joven. Y siempre tenía ese anhelo, esa cosa como aspiracional de ver esa mesa en donde se tomaban esas decisiones que hacían al mundo industrial, que es de donde vengo yo, ver que no había ninguna mujer y pensar qué lindo sería estar ahí. Y éramos varias las mujeres las que íbamos medio a la par en esto. Para mí fue un orgullo muy grande, pero también como un reconocimiento a algunos varones que me ayudaron para eso, que a mí eso también me parece importante porque cuando la mesa de decisión es 100% masculina, que es lo que pasa en la mayoría de los espacios de poder, es muy difícil abrirte un lugar si no hay un varón que de alguna manera propicie tu llegada. Es como, lo veo como muy difícil. Y a mí me pasó tal cual, o sea, yo tuve 2 varones en mi cámara autopartista y en la UIA, que fueron los presidentes de esas entidades, los que de alguna manera ayudaron a que yo llegara, ¿no? Y estoy muy agradecida por ello. Después, con el tiempo, me di cuenta de que, bueno, había llegado yo, pero estaba sola en la mesa. Y eso también a mí me generó bastante ruido en su momento. De hecho, había tenido una conversación, bueno, pero con el presidente de la entidad, pero voy a estar yo sola. Nunca es bueno eso, siempre es bueno que haya más de una mujer sentada en una mesa, sobre todo cuando es tan masculina esa mesa. Bueno, eso no fue posible ese año, pero 2 años después entraron otras 2 mujeres y hoy ya somos 3 las que formamos parte de la mesa de decisión. Y me parece que en entidades así tan masculinas hay que ir dando pasos, pero no hay que olvidarse de que tenés que seguir avanzando. Y yo hoy veo a las 3 y digo, bueno, hay que ir por más. Y no es lo mismo que estén las mujeres sentadas ahí a que no estén. Bueno, esa era la siguiente pregunta. ¿Qué cambia
¿no? ¿Qué cambia con la incorporación de mujeres? Yo creo, lo que creo que cambia es que en general, porque no pasa siempre, y vos, Ingrid, entrevistas mucha gente, conoces muchas mujeres que están en el ámbito empresarial, no siempre todas tenemos puestos los lentes violetas, ¿no? Esto también es una realidad que hay que asumir. De la misma manera que no todos los varones quieren empujar, digamos, o empoderar mujeres en estos espacios de decisión, no todas las mujeres tienen la misma visión sobre, bueno, cómo llegamos, qué hay que hacer para llegar y demás. Yo siento que hay algo en las que estamos de tener esos lentes violetas que ayuda a que se problematicen cosas que si no, capaz, no serían parte de la agenda de la UIA. Ahora, me gusta hacer como digamos, poner un puntito en la I en esto. A mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué aporta Carolina Castro como mujer en la Unión Industrial Argentina? Y yo respondo, yo aporto como un industrial más. Y mi visión es la visión de un industrial. Y a mí esa palabra me gusta mucho porque, viste que, como que digo industrial y bueno, ya no sabes si es varón o mujer, con lo cual tiene como los dos géneros o no tiene género, no sé, me gusta mucho por eso. No tengo que decir, cuando digo empresaria, tengo que decir la A, cuando digo industrial, digamos, es más fácil. Y yo tengo la mirada industrial, la misma mirada que puede tener otro varón, y en eso me gusta no estereotipar. ¿Viste? Muchas veces dices, bueno, la mujer viene, es más dialoguista, comunica mejor. Más sensible. Tiene un montón de atributos como seguimos estereotipando lo femenino. Y yo siento que me siento ahí y a veces soy más dura que un varón que tengo enfrente, y me encantaría que algún día haya varones que, digamos, que sean más femeninos, digamos, en su accionar. Así que creo que soy un industrial más opinando de industria. Porque además a un varón no le preguntan, ¿qué aporta usted como hombre a la mesa de la Unión Industrial Argentina? No me imagino esa pregunta. Jamás, no existe esa pregunta. ¿Y cómo es trabajar? ¿Cómo es ser una industrial en el sector en el que vos trabajás, que es un sector muy masculinizado? La industria en general, pero en particular la industria en la que vos estás. Mira, yo... cosas no tan buenas que pasan a veces cuando trabajas en un lugar muy masculino o en sectores muy masculinos. Y no debo ser la única a la que le pasa. Te explican mucho, ¿no? Te opinan, a veces yo siento que opinan de cuestiones respecto de qué tenés que hacer o qué no tenés que hacer, que son de una mirada muy paternalista, que probablemente no se la dan a otro varón compañero de la mesa, digamos, y a mí sí me la dan. Y uno ahí, a mí me pasa de reflexionar y decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Viste? Como que me enojo, no me enojo, lo acepto, lo critico. Te ponen en situaciones que otro varón no tiene. Últimamente simplemente digo, ajá, y ya está, porque también uno no quiere estar dando peleas, digamos, que no sirven para nada, que no te ayuden en la estrategia de crecer. Pero te pasa un poco eso, ¿no? Como demasiada explicación de cómo actuar. Eso a mí no me gusta. Y no, porque además siguen siendo las diferencias, lo que vos decías, no les pasa a los varones que les expliquen cosas, que ya saben, ¿no? Por otra parte. ¿Qué pensás de esta idea de... digamos, con la que además debes convivir también por ejemplo, se me ocurre en la UIA o en otros espacios en donde hay muchas personas, empresarios, empresarias y demás, esta idea de que todas podemos llegar si hacemos el esfuerzo. Digamos, esta idea de que si yo llegué, nos pasa mucho a las mujeres sobre todo porque llegan pocas, si yo llegué, todas pueden llegar. Yo llegué porque me lo merecía, porque hice el esfuerzo. Entonces, la cosa es así para todas. A mí esa frase me parece muy nociva, engañosa, muy complicada para la gran mayoría de las mujeres. Me parece que el que dice esa frase o cree en esa frase viene de una situación como de privilegio y no reconoce ese privilegio. Yo reconozco los privilegios que tengo, entonces de alguna manera siento que hay un montón de cosas que capaz no me gané, que me fue más fácil lograr. O sea, yo tengo un modelo de rol que es mi madre, que es una empresaria industrial en el sector automotriz. Digo, no sé cuántas mujeres tuvieron esa posibilidad, que me enseña todos los días, de la cual aprendo, que tomó decisiones estratégicas como tomar mujeres operarias metalúrgicas en nuestra planta de Zárate, que no es menor. Digo, yo me reconozco en un montón de privilegios, ni hablar de las cuestiones económicas. Yo he terciarizado una parte del cuidado de mis hijos para yo poder salir a trabajar, y eso es algo que no tienen la mayoría de las mujeres. O sea, no reconocer
digamos, esas diferencias y asumir que es simplemente con esfuerzo y con el talento individual que las mujeres salen adelante, es nocivo, es dañino, es engañoso y tenemos que, digamos, quedar por tierra con esta idea porque es muy injusta para la mayoría de las mujeres. Pero es cierto que es algo que se escucha un montón, pero se escucha un montón de mujeres con estos privilegios, con lo cual es más grave aún. Y también se escucha cuando se cuestionan las acciones afirmativas, ¿no? Cuando se cuestionan los cupos, se cuestiona la paridad, sí, a mí me pasó cuando hice el libro Rompimos el Cristal, que entrevisté 18 mujeres de distintos espacios. Hay una y la cito porque es la que me dio la frase y capaz ni siquiera es de ella, no lo sé, pero me pareció súper importante, que fue Silvia Lospenato, que es una diputada, y ella me decía, lo habremos logrado cuando se sienten a la mesa mujeres ordinarias con hombres ordinarios. Como que esta idea de que al final la que llega es la superwoman que pudo con todo, que hace 380 cosas a la vez, que tiene talento, que tiene... Y no se trata de eso, se trata de que lleguemos digamos, en las mismas condiciones que llegan los varones, en una condición más de ordinarez, que hoy no es posible porque si no tenés recursos económicos no puedes terciarizar el cuidado, porque si no fuiste a una buena escuela ni se te ocurre hacer cosas técnicas que son las que tienen más salida laboral. Digo, hay un montón de cuestiones que restringen esa posibilidad, ¿no? Hablaste de las gafas violetas. Vos tenés puestas las gafas violetas, que está claro. ¿Tenés registro de cuándo empezaste a ver el mundo con perspectiva de género? Sí, me lo pregunté cuando estaba haciendo la introducción del libro, que quise un poco como poner contexto de por qué ese libro de conversaciones, y me di cuenta que fue con el Ni Una Menos. Que ese movimiento en la calle de mujeres que estaban todas de acuerdo en pedir como lo elemental, que es no nos maten, fue como muy movilizante para muchas de nosotras que capaz no veíamos el tema. O sea, es como que capaz por esa situación de privilegio en la cual yo me crié y me formé y después empecé a trabajar, ¿no? Como que dando por sentado un montón de cosas y porque, digamos, las desigualdades no te tocan tan de cerca. Y ese movimiento en la calle tan fuerte a mí me movilizó mucho. Y yo no fui a las marchas, no es que estaba ahí en la marcha, pero lo sentís, lo ves, tenés amigas que van, y eso fue para mí como un primer disparador. Y después entrar en la vida laboral y empezar a participar en la gremial empresaria y ver que no había ninguna mujer en ninguna mesa, eso fue como el otro choque de realidad, ¿no? Ahí que me tocó más personalmente. Decir, esto tiene sentido, acá hay algo sobre lo cual trabajar. Que me hace reflexionar de esto y pienso, ¿puede ser que yo haya estado tantos años sin ver esto? Y es como fuerte, ¿no? Como naturalicé que capaz no era una problemática. Y recién cuando la vi como problemática me dije, bueno, yo quiero ser parte de la solución en mi granito de arena, ¿no? Hablas de los años en que naturalizaste esta situación y cuando hoy mirás para atrás y ves parte de tu trayectoria laboral, ¿ves que habías naturalizado también situaciones que tienen que ver con, no digo con violencias físicas, sino con lo que llamamos micromachismos? Totalmente, absolutamente. En ese momento no los veía y hoy los tengo mucho más claros y me sigue sucediendo y hay micromachismo por todos lados. O sea, no me enojo con la situación a nivel personal porque siento que de alguna manera también, como te decía hace un rato, ¿no? Como ¿cuál es la estrategia? Bueno, ¿qué hago con esto? Y bueno, yo creo que ¿qué puedo hacer yo para aportar y cambiar un poquito algo? Y a veces es bancarme un micromachismo y otras veces es no bancármelo. Es plantar y decir, mira, esto que me dijiste no va. Y que no es fácil tampoco, porque más en espacios de poder. Es otro trabajo además, totalmente. ¿no? Es como otra exigencia que se suma. Sí. Y te pone en lugares de la feminista que está marcando y que no es un lugar agradable para el resto del mundo que no quiere que le marquen nada. Dijiste feminista y me pregunto si reconocerte feminista te ocurrió al mismo tiempo que empezar a darte cuenta de que había desigualdad y esta cuestión de empezar a desnaturalizar situaciones de machismo. Yo creo que la palabra feminista llega capaz un poco después. Yo soy muy consciente que es una palabra que para muchas mujeres es muy difícil,
por alguna razón, no sé, hay que preguntarle a un sociólogo o a alguien que estudie estas cosas, yo no sé por qué, pero con muchas colegas empresarias me pasa que esa palabra es como que genera como reconocerse feminista, como si algo estuviese mal ahí, ¿no? A mí no me pasa eso, pero te confieso que no fue que automáticamente, cuando estábamos en Huía Joven hace 10 años, yo decía, soy feminista, ¿no? Me parece que fue como un proceso, como te decía, de ver a las chicas en la calle, de empezar a notar los micromachismos, de ver las cosas que me pasaban a mí en las mesas en donde no había varones, que me hizo reconocerme feminista. Y en el libro de Rompimos el Cristal, que escuché a un montón de mujeres que son feministas, pero que tienen posturas como muy distintas respecto de cómo avanzar y cómo se ponen ellas con los asuntos que tienen que ver con las cuestiones de género, y me di cuenta, y puse en la introducción un título que se llama Los feminismos, porque me di cuenta que no hay una manera de ser feminista, como que cada una de nosotras tenemos que amigarnos con la palabra para empezar, y después encontrar nuestra manera de ser feministas. Y no hay una manera que esté bien y una manera que esté mal. Y lo más importante para mí es, si vos tenés una responsabilidad, si tenés una voz pública, si podés tomar decisiones, ¿qué haces con eso? ¿No? Y ese es el mejor feminismo posible, me parece. El que sale a las calles, el que toma una decisión activa a favor de las mujeres. ¿Qué hacemos con esto? Y pensaba, y creo que la respuesta va a ser sí, pero me gustaría que la amplíes, en esto de las mujeres con voz pública, las mujeres con responsabilidad en espacios de decisión, tienen, repito la palabra responsabilidad, ¿tienen responsabilidad de abrir puertas para las que vienen? Sí, absolutamente. ¿Vos sentís esa responsabilidad? Sin duda, sí, absolutamente. Y más cuando vos te propones o te decís feminista y decís yo quiero que esto cambie, digo, no puede ser que tengas responsabilidades de decisión y no tomes ninguna decisión a favor de eso. Y también se lo exijo a los varones, digo, cada vez más, que son el 90% de las decisiones en cualquier ámbito, digo, el sindical, el político, el empresarial, el periodismo, por donde lo mires, los varones hoy controlan la gran parte de las decisiones. Entonces ellos también tienen que ser parte de la solución y del cambio. Lo bueno es que hay una generación que viene empujando estos temas muy fuerte, que casi lo está haciendo mainstream, ¿no? Antes era una cosa, hace 20 años, de vanguardia, ¿no? El feminismo era como algo... Hoy, sí, o de la academia. O de la academia, tal cual, los pensadores, el que piensa estos asuntos. Ahora ya está, es como la nueva sustentabilidad, ¿no? Que en algún punto está bueno, porque antes era, bueno, todo tiene que ser sustentable, verde, qué sé yo. Ahora creo que esa agenda sigue en disputa, obviamente, pero está más clara. Cada vez más hay una agenda que es una agenda feminista. Aunque no la llamen así en las empresas, en los sindicatos, es una agenda feminista. Y esa agenda la tienen que impulsar los varones, además de las mujeres. ¿Qué pensás, Carolina, respecto de la ambición relacionada con las mujeres, ¿no? Suele ser una palabra que en mujeres ser ambiciosa tiene una connotación negativa, en los varones no. ¿Cómo vos sos ambiciosa? Soy re ambiciosa, soy recontra ambiciosa. Me han criticado por ser ambiciosa, porque como bien vos decís, se puede ser ambicioso siendo varón, pero ya siendo mujer queda un poquito raro. Sos como medio malvada. Sí, hay como una cosa como muy negativa alrededor de esa palabra, cosa que no sucede cuando el varón es ambicioso, y a mí eso me molesta un montón. Como que sos capaz de cualquier cosa, ¿no? No sabría entender por qué. Yo creo que tiene que ver con el miedo a compartir las mesas de poder, ¿no? Digo, claramente tiene que ver con eso, y entonces todas las barreras posibles. Insisto, en muchos varones, no en todos, porque tampoco está bueno, digo, estigmatizar como que el colectivo de varones está siempre en contra. No, digo, lo primero que te dije es, yo tengo 2 varones en los cuales no hubiese llegado a la mesa de la UIA. Así de sencillo, realmente me ayudaron un montón. Pero tienen que ser cada vez más, ¿no? Tienen que ser la gran mayoría. Sos ambiciosa, y hay otro tema que viene vinculado con la ambición y con el poder, que es el dinero, ¿no? Y es otro tema del que las mujeres no hablamos. De la ambición se empieza a hablar un poco más, pero de dinero prácticamente las mujeres no hablan, ¿no? Es como que hay una culpa o hay alguna sensación... Sí, toda la cuestión económica, Ingrid, te diría, es como el gran
O sea, hemos logrado derechos políticos, hemos logrado, bueno, nosotros somos un país en donde la mujer puede educarse, digo, cosa que no pasa en otros lados. Pero después la cuestión económica, yo creo que es la gran batalla del feminismo en la Argentina, habiendo conseguido ya el aborto. Bueno, la agenda del Ni Una Menos seguirá existiendo lamentablemente por, creo, bastante tiempo más. Pero la cuestión económica, y por eso me parece que el rol del empresario es muy importante, que hace a la inserción en el mercado laboral, es clave. O sea, sin inserción en el mercado laboral y sin ingresos, es muy difícil que una mujer pueda tener igualdad de oportunidades. Ya está limitada, digamos, en ese aspecto. Entonces ahí me parece que es la gran agenda. ¿Cómo hacemos para que la mujer se inserte en el mercado laboral en igualdad de condiciones? Y ahí vemos que no hay igualdad de condiciones y que se inserta en mucho menor medida que el varón, ¿no? Bueno, tenemos ahí, atraviesa toda esa agenda el tema de los trabajos de cuidado, ¿no? La maternidad como barrera y el rol de cuidadoras que nos es adjudicado. Y te digo, a mí es un tema que me preocupa un montón porque obviamente creo que hay que atender a la cuestión de cuidados, es importantísima, pero también entiendo que tenemos que ver de qué manera hacemos eso en conjunto Estado y sector privado. A veces me parece que cuando se habla de la agenda de la política de cuidados, se pone un peso muy importante en qué puede hacer el sector privado, y el sector privado puede ir hasta un cierto punto. O sea, en los países en donde ves que efectivamente la mujer logró insertarse laboralmente, es el Estado el que se carga la mochila a través de un sistema de guarderías, de primera infancia, a través de una doble escolaridad en la escuela. Digo, son todos asuntos que desde el sector privado solos no vamos a poder resolver, y que si yo quisiera resolver en lo particular en mi empresa, para darte un ejemplo concreto, yo entraría en una situación muy difícil de competencia con otras empresas con las cuales compito en el mercado que capaz no darían el mismo beneficio. Entonces uno también tiene que estar muy cuidadoso porque en el mundo de los negocios vos competís y tenés que sobrevivir y cada vez la competencia es más grande y después competís con el mundo. Digo. Yo compito con Tailandia, por ejemplo. En Tailandia no hay política de cuidados, en Tailandia no hay sindicatos, digo, no hay, o sea, vos vas a una fábrica y no trabajan de la misma manera que trabajamos nosotros, digamos, los derechos laborales son, digamos, completamente, digamos, distintos, mucho menores que los nuestros. Entonces, cuando uno quiere avanzar en esta agenda que es súper compleja, yo creo que la discusión es una discusión difícil, porque además tenemos un Estado que es un Estado que está muy desfinanciado y que ya tiene un problema enorme solamente con sostener el gasto social que hoy existe, desde jubilaciones, pensiones, digamos, y las distintas asignaciones, digamos, y ayudas que se dan, ¿no? Entonces, soy como muy consciente de que la cuestión laboral es la cuestión central y al mismo tiempo no tengo tanto optimismo sobre en los próximos años cuánto la Argentina pueda avanzar para equipararse a naciones que lo tienen realmente muy avanzado, pero que han hecho un trabajo durante décadas para llegar a eso, ¿no? Digo, me refiero sobre todo a las socialdemocracias europeas, sí. Que nosotros estamos a años luz, digo. Pero no porque crea que no es fácil, no es algo que digo no tiene que estar en el debate. Digo, yo estoy a favor de la ampliación de las licencias, por ejemplo, pero sé que eso es un costo para el Estado. Bueno, entonces tenemos que ver cómo hacemos para compatibilizarlo, que es necesario 100%. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Me parece que hay que debatir, y me alegra que se estén debatiendo estos temas en el Congreso, y ojalá salga algo que ayude y que el sector privado pueda acompañar también. Sí, pensaban además en que la agenda del trabajo, por llamarlo de alguna manera, que es central, hoy debería ser central para los feminismos, además tiene que ver con la autonomía económica y con lo que venimos hablando también. Vos hablaste de Ni Una Menos, es imposible terminar con la violencia de género si no hay autonomía económica para las mujeres, ¿no? O sea, esa agenda tiene que ser... Absolutamente, totalmente. Sí. ¿Tuviste un momento, digo, te asomaste a la política, por llamarlo de alguna manera, a la política partidaria, me refiero porque en la política estás? Sí. ¿Qué encontraste ahí en relación con, digo, las mesas de decisión también son masculinas en la política? Yo no te puedo dar como información o visión de lo que pasa en los partidos políticos, digamos, más relevantes, ¿no? Porque no participé ahí. Yo acompañé a Florencio Randazzo como segunda candidata a diputada. Tuve una relación, digo, era un partido chico, digamos, un armado chico. Tuve una relación de sentarme a la mesa con Florencio y tomar las decisiones juntos. O sea, el espacio que él me dio fue un espacio
absolutamente de decisión, y esa fue parte de la razón por la cual yo acepté, digamos, acompañarlo, porque me parecía que yo podía seguir siendo, digamos, como verdadera en el sentido de poder transmitir lo que a mí me importaba, que es la cuestión productiva y demás, y entonces no tengo esa visión que capaz sí tienen otras políticas que están metidas en partidos como más importantes, en donde claramente vemos que los liderazgos son todos masculinos, eso lo vemos desde afuera, pero me queda claro que eso es así, y es un problema también, ¿no? ¿Confiaste en la política o crees en la política como herramienta de cambio? Sí, 100%. Por eso, digo, porque sí, podrías no haber sido candidata a diputada y seguir trabajando y tener tu rol político, pero... Es la única herramienta de cambio posible. Yo soy desarrollista en mi visión, creo en el sistema capitalista, creo en un desarrollo agregado de valor en la Argentina, creo que la Argentina tiene capacidades productivas que tiene que explotar al máximo y que podríamos estar mucho mejor si logramos eso, pero creo en un Estado que regule también, ¿no? O sea, no creo en el mercado por sí solo, no creo en un Estado hiperregulador, creo en ser más inteligentes, en regular inteligentemente al sector privado y un sector privado que empuje, ¿no? Hablaste varias veces del libro Rompimos el Cristal. ¿Por qué decidiste escribir ese libro? Bueno, la historia en sí misma ya dice bastante, así que te lo voy a contar 2 segundos. Yo no decidí escribir nada, a mí me contacta la editorial, una editora editora que tiene los lentes violetas, preocupada porque tenía pocas autoras mujeres. Y entonces salió de alguna manera en la búsqueda de mujeres para escribir libros. En este caso era para el mundo empresarial. Ella lo que quería era la visión de la mujer en el mundo empresarial. Y me llama para hacer este libro y yo no me sentía para nada cómoda con hacer un libro autorreferencial y sentía que en mi historia no había mucho que yo pudiera contar que sirviera, y entonces le dije que no. Y le dije que no en más de una oportunidad, y ella estaba, no, pero por favor, porque claro, como muchas de nosotras, cuando a veces buscamos otra mujer, hagamos esto, no, viste, a veces te sale, hay como un miedo muy grande también a exponerse, a hacer algo nuevo, qué sé yo, le dije, no, ni en pedo, no es para mí, no sé qué. Dijo, no, pero por favor, pensalo, porque vos sabés, no hay autor, y cuando me dijo no hay autoras, le digo, viste, enganchó por el lugar que yo dije, ay, no puedo abandonar esto. Entonces le hice una contrapropuesta y le dije, ¿por qué no hacemos un libro de conversaciones? Yo entrevisto mujeres, hablamos de las cuestiones que hacen a los temas de género, pero desde la lógica política, empresarial, entrevisté una música, un artista, científicas, y se copó con la idea. Me dijo, sí, dale, hagámoslo así, y bueno, y al final lo terminé haciendo. Es muy feminista eso de agarrar otras manos, ¿no? Para armar totalmente. Un libro coral, finalmente. Sí, es un libro coral y es mucho más entretenido que leerme a mí entre 300 páginas, digo, así que... Y el título tiene que ver con algo de lo que se habla y de lo que estamos hablando en esta serie de programas también, que es esta idea de romper el techo de cristal, ¿no? Que es ese techo transparente. Supongo que lo pensaste por ahí o lo pensaron juntas por ahí. O sea, cada una de las mujeres que participa en este libro rompió el techo de cristal, su propio techo de cristal, porque bueno, son estas mujeres privilegiadas de alguna manera que logran, digamos, llegar a ciertos espacios de decisión, cada una en su ámbito. Y yo cuento un poco cómo nació este término de cristal, y también hago referencia a cómo en el último tiempo muchas lo terminan llamando techo de concreto, digo, porque en algún punto esta idea del de cristal es como que, bueno, es un techo que no se ve, ¿no? Que está ahí pero no se ve. A mí me gusta el concepto. Lo que pasa es que en los últimos años lo estamos viendo. Lo estamos viendo muy fuerte y no se está moviendo mucho, entonces es como que está difícil atravesarlo. Sí. Carolina, un poco para ir terminando, te voy a leer una frase que elegí para vos, a ver qué te parece, si te resuena. Dice, si valoramos lo que heredamos de manera gratuita del esfuerzo de otras mujeres que lucharon antes, sin duda es moralmente ético levantarnos y decir, sí, soy feminista. Es una frase de Annie Lennox, que es cantante, es activista feminista, obviamente, y es para mí una de mis favoritas. Me encanta esa frase. Es una reflexión en sí misma, no sé qué puedo agregar más vital que lo que está diciendo ahí. Yo me siento una agradecida por todas las que vinieron antes, y quiero ser alguien que también apoya y ayuda a otras que vienen después, ¿no?
Excelente, muchas gracias. Gracias, Ingrid.